vas a...? ¿Sí? Hablar. Ya, vale. Ven, por favor. Gracias, Alicia. Un aplauso para Alicia. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Primero, bueno, quiero agradecer la invitación a esta jornada. Para nosotros como servicio es sumamente relevante poder ir generando y fortaleciendo esta red que existe hoy día bajo un nombre extraño, que es el SINAPRED, que se crea con la ley 21.364, que está vigente ya desde el año 2021, y que lo que hace es formalizar una forma en que se venía trabajando la protección civil en ese entonces, hoy día la gestión del riesgo de desastre, entre la colaboración y el apoyo de distintos organismos públicos, pero también de la academia, del mundo privado y de la sociedad civil organizada. Y esta ley lo que hace es ponerle un nombre, que es el Sistema Nacional de Prevención y Riesgo ante Desastres, SINAPRED, que es coordinado a través del SENAPRED. No hubo mucha creatividad en los que es el actual Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que yo tengo el privilegio de poder estar dirigiendo desde hace casi un año ya formalmente. Y para nosotros, como les digo, es sumamente importante poder, en este sentido de fortalecer este sistema, de poder ir generando y incluyendo en este sistema a nuevos organismos, nuevas formas de colaboración que permitan también tener una mirada desde mundos distintos a lo público, quizás no tan alejados, pero diferentes, que permitan también poder generar aportes y resolver el problema público que tenemos en torno a la gestión del riesgo de desastre en sus distintas dimensiones. Por lo tanto, desde ya, quiero que cuenten con nosotros como Senapred para lo que se necesite concretar en términos del apoyo para la formalización de AndesNet, una carta, una conversación, lo que sea, cuenten con nosotros para poder formalizar ese apoyo. Bueno, a mí me pidieron que hiciera una especie como de estado actual de la institucionalidad. Ya les comenté que el 2021 se crea esta ley, que a mí me gusta llamar la ley marco, aun cuando no salió con ese título, pero finalmente lo que hace es eso, es establecer los márgenes o la nueva forma en que el Estado de Chile va a hacer gestión del riesgo de desastre dentro del territorio nacional. Y esa ley permitió generar una serie de definiciones desde qué es lo que vamos a entender por una emergencia, sus distintos niveles, cómo se van a coordinar las situaciones de emergencia, pero también abrió una oportunidad que era muy importante para nosotros, quienes trabajamos en estas materias, que era poner foco en la preparación, porque hasta antes del 2021 todo estaba muy centrado en la respuesta, ¿no? Entonces, la ONEMI, la querida ONEMI, que estuvo durante tanto tiempo, su principal fortaleza, fortaleza que se hereda por lo demás, no es que estemos inventando todo de nuevo, era justamente la respuesta ante distintas situaciones de emergencia. Después del 2010, ustedes bien saben, hubo una especie de inflexión en relación a cómo se hacía la respuesta en nuestro país, nos permitió fortalecer una serie de áreas que hasta ese minuto no estaban tan fortalecidas y que incentivó además la generación de distintos trabajos intersectoriales y también de convenios, por ejemplo, con el Centro Sismológico, con el CHOA, con SENAGIOMIN y con otros organismos, que esta nueva ley lo que hace es poder formalizar y hacer vinculante muchas de las cosas que antes estaban como restringidas a la buena disposición de los distintos actores. Buena disposición que, por lo demás, quiero decir, siempre ha funcionado en nuestro país en esta materia. Y a partir del 2021 entonces se crea esta figura se formaliza esta ley, pero el SENAPRED, el servicio, empieza a funcionar el 2023, el 1 de enero del 2023. Entonces es una institucionalidad bastante joven, digamos, aun cuando viene con la herencia de todo lo que se había hecho hacia atrás en materia de la Oficina Nacional de Emergencia. Y desde esa fecha ha venido una suerte de proceso de instalación y de consolidación de esta idea de un servicio coordinador, que tiene otra serie de facultades, pero que su principal fortaleza es la coordinación y la asesoría técnica en materia de gestión de riesgo de desastre. Y por sobre todo los esfuerzos han estado colocados en fortalecer la preparación, ¿no? Que era un área que hasta ese momento ONEMI lo tenía muy difusamente. Y aun cuando no ha sido un tema fácil, digamos, porque no necesariamente esto ha estado ligado a entrega de recursos suficientes para poder hacerlo, es un servicio que se ha ido fortaleciendo en materia de dotación con el paso de los años, digamos, todavía
somos un poco más de 500 personas en todo Chile para administrar los desafíos de este marco legal nuevo. De esos 500, un poco menos de la mitad son operadoras de turno, por lo tanto no son funcionarios que estén disponibles, digamos, para ir a territorios, para atender situación de emergencia, para generar vinculación, sino que cumplen una función súper fundamental, probablemente una de las más relevantes dentro del servicio, que es el monitoreo y la coordinación con los otros organismos para poder alertar a la ciudadanía. Y en este trabajo colaborativo, bueno, se han ido generando y formalizando una serie de convenios que con los que hoy día son los organismos técnicos de monitoreo de amenazas. Y eso es una figura que también surge a partir de la nueva ley, donde se define que hay organismos técnicos que son organismos públicos o organismos dependientes de otro servicio o un servicio en sí mismo, que tienen facultades técnicas y legales para monitorear una amenaza, ¿no? Y dentro de eso están algunos de los que están apoyando el proyecto. Está el Centro Sismológico Nacional, que es el organismo técnico que monitorea la amenaza sísmica. Está el CHOA, que monitorea tsunami, Cernagiomín, que monitorea volcanes y peligro geológico, remociones en masa o deslizamientos en términos generales, y con quienes también tenemos además otra patita, que es los accidentes mineros de gran alcance. Y así tenemos una serie de otros organismos con los cuales, por ejemplo, está Bomberos, que también tienen monitoreo de amenaza, que es un organismo completamente nuevo en estas materias en términos de monitoreo, porque la respuesta no hay ninguna duda, digamos, pero en términos de monitoreo es un desafío nuevo. Cernapesca, DOH, DGA, la CONAF, que también tiene esta doble como militancia, digamos, entre monitoreo de amenaza y primer respondedor de incendios forestales. Y toda esta articulación ha generado una serie de desafíos en términos de poder no solo generar los protocolos necesarios para poder definir los flujos de información, generar definir cuáles son los estándares o las condiciones para un tipo de alertamiento u otro, y otra serie de cosas, sino que también han ido develando una serie de brechas que tienen cada uno de nuestros organismos, incluido Senapred, para poder hacerse cargo de todo de toda esta gestión y del desafío que implica hacer gestión de riesgo en Chile. Porque si estuviéramos hablando de otro país, quizás los desafíos serían diferentes. Pero estamos en un país que nos desafía constantemente a mejorar y fortalecer la coordinación, y que eso va generando nuevos problemas públicos que no necesariamente los organismos pueden cubrir con sus propios recursos. Y por eso es tan relevante este tipo de proyectos, la vinculación con ITREN y con otros centros de estudio, que nos permitan intermediar entre el problema público que tenemos en materia de preparación y respuesta ante desastres con los desafíos que pueda ir levantando la academia, el mundo privado y también la sociedad civil, ¿no? Entonces, esa sinergia entre todos estos organismos es lo que hoy día le da vida al sistema, al SINAPRED, al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y cobra particular importancia, como les decía. Quizás si estuviéramos en otro país, insisto, estaríamos hablando quizás con otro énfasis o con menos prioridad, pero yo quería contarles porque creo que es importante siempre poner un poco como en contexto esto. Uno escucha como ya frases como medias como bien comunes de que Chile es un país expuesto a múltiples amenazas, y es algo como frecuentemente en los discursos de uno mismo, digamos, cuando va a hacer presentaciones, pero eso tiene una realidad que se puede objetivar en números. Y creo que eso es súper importante porque da cuenta de la dimensión o de a qué nos estamos enfrentando en algo que probablemente cotidianamente no lo vemos, porque solo nos concentramos en el gran desastre cuando ocurre, y que ocurren hartos en Chile, pero el resto del tiempo como que eso no es prioridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, contarles que desde los últimos 5 años hemos tenido 5.192 eventos que han sido considerados emergencias en distintos niveles, ¿no? Menores, mayores, catástrofes o desastres. 5.192 en los últimos 5 años. De ellos, 2.214 ocurrieron desde que Senapred comenzó su funcionamiento. O sea, desde el 1 de enero de 2023, de estos 5.192, 2.214 ocurrieron desde
el 1 de enero del 2023 a la fecha. Eso equivale al 42% de las emergencias. En estos últimos 3 años se han concentrado, de los últimos 5, el 42% de las emergencias. Perdón. Y en el 2024 se registraron 890 eventos durante todo el año. E insisto, de distinta magnitud, ¿no? No todos son desastres, pero son emergencias que ocurren en los territorios y que afectan a un número de personas. Eso equivale a 2,5 eventos por día. Si uno lo divide por el número de días del año, una división simple, ¿no? Entonces, todos los días hay un grupo de personas que está expuesta o con una alta posibilidad de enfrentarse a una situación de emergencia de distinta magnitud. Quizás no destruye sus modos de vida, quizás no, pero está expuesto a una situación con este promedio de 2,5 eventos por día, si consideramos solo lo que se registró el año 2024. Producto de todo eso, nosotros como servicio emitimos 1.702 alertas tempranas preventivas, 363 amarillas y 292 alertas rojas. Vale decir, avisos hacia la ciudadanía de que un evento pudiera ser potencialmente peligroso para su vida. Eso en concreto es por qué emitimos una alerta. 292 fueron rojas, o sea, en 292 ocasiones hubo riesgo inminente de pérdida de vida de personas. Eso es una alerta roja. Y estas alertas consideraron variables como eventos meteorológicos, bueno, eventos masivos también que en algunas ocasiones se generan algún alertamiento, precipitaciones, vientos, incendios forestales, remociones en masa, entre otros. De ese universo total que les decía yo de 2.357 alertas, sumando las tempranas preventivas, amarillas y rojas, 1.813 corresponden asociados a amenaza meteorológica. O sea, un 77% de todas las alertas que emitimos tenían que ver relacionadas con alguna amenaza hidrometeorológica, ¿no? Y el resto, en general, están asociadas a casi un poquito más de un 15% a incendios forestales, y otra también de las grandes amenazas que tenemos de manera más bien periódica en nuestro país. Estas 2.357 alertas que se emitieron durante el 2024 son un 20% superior a las que se emitieron en el 2023. Y si uno mira hacia atrás, es la cifra más alta de los últimos 10 años que hemos emitido. Y eso puede tener distintas explicaciones. Puede tener una explicación de que hoy día estamos en mejores condiciones de monitorear y de alertar por cómo se ha ido fortaleciendo el sistema y por lo tanto situaciones que antes no podían ser monitoreadas o no eran alertadas, no se sabían o no generaban un alertamiento. Pero también puede tener una explicación que no hemos buscado, para ser honesta, en que a un promedio de 2,5 eventos diarios estamos teniendo más situaciones de emergencia día a día que implican un alertamiento a las personas. O quizás puede ser la suma de las dos cosas, que hoy día tenemos muchos eventos y que el país está en condiciones, dado el trabajo que hacen los organismos técnicos de monitoreo de amenaza y el fortalecimiento que ha tenido el SENAPRED y la relación entre ambos, de poder alertar oportunamente a la ciudadanía sobre distintas situaciones. Pero la realidad que tenemos es que el año pasado emitimos la mayor cantidad de alertas en los últimos 10 años y desde el 1 de enero de 2023, que es cuando inició SENAPRED, una de cada 3 alertas se emitió entre el 2023 y 2024. Por lo tanto, esta tendencia pareciera que se está convirtiendo en una constante, que año a año el número de alertas van aumentando en relación con el año anterior. Ahora, la mayoría de estas alertas se decretan a nivel comunal, que es donde efectivamente se concentran los eventos. La mayoría de estas emergencias son emergencias menores o mayores cuando se activa el nivel regional para poder atenderla. Y eso también no es un tema, no es un tema como de dejar pasar como una simple cifra, porque en este sistema que se crea, el Sistema Nacional de Desastre y las formas de coordinación, es el nivel local, donde se concentra la mayor cantidad de eventos, y es justamente el nivel local el que está menos preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Hoy día los municipios tienen ciertas obligaciones en el marco de la ley de generar sus planes, de tener sus COGRI, de tener una serie, idealmente una unidad
oficina, departamento o lo que sea de gestión de riesgo de desastre, y eso, la realidad en nuestro país es muy dispar, ¿no? Por lo tanto, eso también podría implicar por qué un evento cualquiera se termina transformando en una emergencia, porque las capacidades de responder, de planificar, de prepararse de los niveles locales son muy dispares. Y tenemos municipios que han logrado fortalecerse en este tiempo, o que venían ya fortaleciéndose desde hace años, y otros municipios donde al día de hoy todavía no tenemos nada, no tenemos planificación, no tenemos encargados, no tenemos organización, y eso no significa que no exista riesgo, ¿no? El riesgo está, pero finalmente el nivel local no es capaz, por recursos, capacidades, de poder hacerse cargo de esto y iniciar un trabajo que permita poder enfrentar y trabajar en la disminución de aquellos factores que están generando el riesgo en cada uno de sus territorios. Y bueno, y finalmente, todos estos eventos que yo les cuento implicaron daños y afectación a personas. Por supuesto que finalmente la cifra en la cual deberíamos concentrarnos, debería importarnos y movilizarnos más, que implicó un 53.187 damnificados a nivel nacional, todos estos eventos que yo les digo del año pasado, y el 70% de esas personas damnificadas se concentran solo entre las regiones de Valparaíso y Biobío. O sea, además tenemos una concentración de territorio que absorbe la mayor cantidad de eventos, por lo tanto, además también, obviamente, porque es el territorio que está más poblado, ¿no? Pero también es donde está la mayor cantidad de riesgo y la mayor cantidad de exposición en estos territorios. Y si uno lo desglosa, estos 53.000 damnificados por tipo de amenaza por la que fueron afectados, el 47% nuevamente sigue siendo afectado por eventos hidrometeorológicos. O sea, en los últimos años los eventos hidrometeorológicos han sido la fuente de mayor damnificación, daño y alertamiento, ¿no? Y un 37% por incendios forestales. Bueno, y la tercera amenaza más recurrente, que también es un tema que en algún minuto habrá que hacerse cargo, tiene que ver con los incendios estructurales, ¿no? En la tercera vamos a poner eventos hidrometeorológicos, incendio forestal, y enseguida los incendios estructurales que diariamente tenemos en nuestro país y que ocasionan un número importante de damnificaciones y de personas fallecidas, ¿no? Muchas personas fallecidas diariamente por incendios estructurales, una vivienda, dos, cuatro, como ayer en Viña, etc. Es muy frecuente tener eso todos los días como situaciones de emergencia. Bueno, les cuento todo esto porque me parece importante entender a qué nos enfrentamos, entender de por qué tenemos enormes desafíos como servicio, pero también como país. Sanapred, sin duda, claramente, y no es por evadir responsabilidades, no somos capaces de enfrentar todo esto solo, y por eso es tan importante esta lógica de funcionamiento como servicio, de que todos entendamos que podemos aportar a ello y que somos corresponsables de construir un país más seguro y de generar las condiciones para que las personas que habitamos nuestro país podamos hacerlo de manera segura, con mejores oportunidades para poder ir avanzando en la mitigación de aquellos factores que están generando los riesgos, y que avancemos también en una mirada que no solo siga estando puesta en la amenaza, que es muy importante seguir conociéndola, seguir monitoreándola, seguir fortaleciéndola, sino que también entender que hay una serie de otros factores que tienen que ver con falta de oportunidades, con desigualdades, que están a la base de la generación del riesgo y que también estamos llamados a poder abordar para evitar que estas cifras se sigan abultando. No quiero ser pesimista con esto y dejarlo con una sensación de que es lo que vamos a hacer, pero yo creo que hay muchas cosas. La idea de contarles esto no es generar una suerte como de inmovilización, sino que todo lo contrario, es hacer un llamado a que podemos hacer cosas que están en las posibilidades de cada uno de nosotros, de los distintos espacios que estemos, de poder hacerlo, y que esta lógica de enfrentar esto en conjunto tiene probablemente mejores expectativas que si quisiéramos hacerlo cada uno por separado. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, me quedo atenta y después si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta del público. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿La directora? Yo solamente un comentario más corto respecto a lo último que dijiste. Finalmente, claro, uno no puede ser pesimista, pero nosotros somos el desafío, o sea, y una responsabilidad también.
no solamente por, no sé, que hacemos investigación, investigar sobre algo, sino que eso que estamos investigando tenga un impacto y se puedan tomar medidas, porque obviamente aquí no están involucradas vidas. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos. Así que tomamos ese desafío y al menos yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que hacerlo de manera colaborativa, que podemos hacer más, lo hacemos en conjunto, que se lo hacemos súper bien. Muy buena tu exposición, ¿no? Muchas gracias. Sí, si me permite solo, muchas gracias por el comentario. A mí me parece muy importante fortalecer la colaboración entre el mundo público y la academia. Eh, Hay mucha expertise en el mundo público, el Senapred, hay gente que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento, pero la vorágine del mundo público hace que uno caiga mucho en atender lo que va apareciendo, ¿no? Y no hay mucho tiempo para parar a reflexionar, a pensar, no hay muchos recursos, tampoco en términos financieros, tampoco para generar estudios e investigación desde la gestión de lo público. Y a veces lo que nos pasa, y esto lo hemos conversado con el tren y con otros centros de investigación, el problema público a resolver a veces es mucho más básico de lo que la academia cree, ¿no? Y la academia a veces se pone a investigar ciertas cosas, porque también yo entiendo que hay una obligación de generar conocimiento y de paper, etcétera, digamos que está bien, ¿no? Pero lo que nos pasa es que se avanza en investigación, que después el resultado de esa investigación lo traen al mundo público y llegan a Senapred con un desarrollo, con un nuevo software, no sé qué, y yo no estoy lo que hacer, porque no tengo los recursos para poder mantenerlo, por ejemplo, porque me queda un desfase entre lo que es realidad y lo que la academia ya avanzó y qué hago, cómo lleno ese intermedio. Entonces creo que es súper importante poder conversar. Y no para que la academia tenga que como bajar el nivel de lo que hace para poder absorber el problema público, sino que cómo acercar a ambos mundos para atender cosas en apariencia quizás básicas, como por ejemplo, sé, la percepción del riesgo de las personas en un proceso de evacuación. Pero voy a decir, ya, es una cosa súper como, que a lo mejor académicamente no es muy sexy, ¿no? Pero para nosotros es súper relevante desde lo público, porque eso permite adecuar los sistemas de evacuación, permite adecuar incluso, no sé, pensar hasta en el sonido del SAD. ¿Entiendes? Hoy día nosotros actuamos y diseñamos soluciones a partir de experiencia y a partir del conocimiento que se va generando muy en el día a día, pero nos falta el respaldo de la academia que nos permita fortalecer lo que hacemos ya. Agradecida si esa petición se recibe, podemos acercar todavía más a mejor. Muchas gracias. Y ahora invitamos a Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. No, no. Continuando, muchas gracias por la invitación. Continuando con lo que decía Alicia, yo creo que el trabajo que tiene Alicia es tremendo. Y además es una responsabilidad tan grande. No me gustaría estar en tus zapatos. Pero yo, digamos, agradezco la gestión que ha tenido Alicia y especialmente con el Centro Sismológico, que hemos tenido una comunicación extraordinaria en estos últimos tiempos. Así que dediqué mi agradecimiento para Alicia y para lo que yo quiero mostrarles un poco, y aquí puse con un convenio, el convenio que firmamos con SZ4D hace prácticamente un mes atrás, el 26 de agosto, firmamos este convenio como Centro Sismológico, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con SZ4D para poder colaborar en el futuro, digamos, poder manifestar nuestra intención de colaborar tanto en la instalación, pues si es que este proyecto es financiado, colaborar en la instalación, en el mantenimiento y también en el futuro uso de esos equipos, si es que quedan instalados y después alguien tiene que hacerse cargo, entonces nosotros estaríamos dispuestos eventualmente. Ese es básicamente el convenio que hemos firmado con SZ4D. Nos estamos adelantando bastante, pero si llega a este proyecto a hacerse realidad, entonces ya tenemos un instrumento en el cual nosotros podemos trabajar con él desde ahora.
Nuestra participación en AndesNet ha sido, como decía Andrés hace poco, desde el principio. A nosotros nos interesa mucho que este proyecto, por lo menos por la parte que nos interesa a nosotros desde Chile, desde el monitoreo, nos interesa mucho que se realice y estamos esperando ver cuáles son las diferentes opciones que han tenido Emily y Diane en la el seguir impulsando el proyecto desde Estados Unidos. Por ahora, yo les voy a dar lo que me dijo Andrés, era darle una visión de qué es lo que estamos haciendo en el centro sismológico, así es que voy a partir con la eh, ¿cuál será? Esa será. Puse algunas, las diapositivas están en inglés por nuestros invitados, pero básicamente yo quería justamente hacerme cargo de lo que habló Alicia hace un poco en su presentación, que nosotros trabajamos juntamente con Senapred y con el CHOA. El CHOA tiene una unidad que se llama SNAM, el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, en el cual está regulado por un protocolo que nos obliga al centro sismológico a actuar muy rápidamente después de que haya un terremoto importante. Y no solamente importante, nuestro convenio con Senapred es que nosotros tenemos que informar de todos los terremotos que ocurran en Chile, que tengan magnitud 3.7 o superior, en menos de 5 minutos. Una vez que ocurre el terremoto, tenemos que informar eso y para eso tenemos preparado todo un sistema de monitoreo y un sistema de respuesta que lo hace, que cumpla con esa función. Nosotros informamos tanto a Senapred como al CHOA de cualquier temblor de 3.7 o superior, magnitud 3.7 o superior, y entonces CHOA y también Senapred toman las acciones respectivas, si este es magnitud 5, magnitud 7, magnitud 8. Entonces ellos son los que toman las decisiones posteriores. Nosotros, para asegurarnos de que sea 3.7 superior, informamos todo lo que nosotros consideramos que es 3, preliminarmente 3, de magnitud 3, y lo publicamos en nuestra página y se lo entregamos al Senapred y se lo entregamos al CHOA. Y como decía, esta relación está regulada por un protocolo que es actualizado eh, permanentemente, y, digamos, cada año, cada 2 años en realidad, porque cada vez es más grueso el protocolo, pero nos obliga a establecer esta relación de respuesta y regula cada una de las acciones que tiene que tomar cada uno de los tres actores en este caso. Ya vemos que, por ejemplo, si uno ve los tsunamis, los terremotos que han producido tsunamis o de 4 metros o más, o los terremotos que han producido tsunamis de 10 metros o más, tienen recurrencia del orden, dice una estima promedio, digamos, ¿no es cierto?, del orden de 30 años o de 60 años. Pero estos también, eso es solamente un promedio, no es que signifique que cada 30 años, sino que en general yo diría que una persona en Chile debe ser expuesta probablemente un par de veces en su vida, o quizás más, a estos tsunamis de 4 metros. De modo que es un problema que uno está permanentemente enfrentando aquí en Chile. Y la otra responsabilidad en el centro sismológico que estamos trabajando en este momento en ella es justamente la preparación de mapas de amenaza. Esa es un hecho que justamente con la implementación de la nueva ley nos ha pasado como organismo técnico, nos ha pasado el Senapred la responsabilidad de preparar los mapas de amenaza para Chile. Y en eso estamos trabajando, ya esperamos ya tener hasta fin de año o a principios del próximo ya tener un mapa de orden cero para poder conversarlo y poder discutirlo con la comunidad. Básicamente, el sistema de observación, muchos de ustedes ya lo conocen, pero consiste en tres sistemas de observación. Nosotros estamos midiendo velocidad del movimiento del suelo, estamos midiendo desplazamiento del suelo y estamos midiendo aceleración que sufre el suelo. Esas tres variables. Y para eso tenemos entonces un sistema del orden de 110 estaciones, dispuesto a lo largo de todo Chile, con concentración especial aquí, porque hay un proyecto especial aquí en torno a la calle San Ramón. Estamos aprovechando las estaciones que hizo IPOC, el sistema alemán, yo diría que desde el año 2000, el principio de los 2000 en adelante, instalaron un sistema de observación en el norte de Chile, que lo estamos aprovechando.
También tenemos estaciones en Isla de Pascua, Juan Fernández. Así es que también estamos monitoreando algo de las islas hacia el Pacífico. También tenemos estaciones GNSS dispuestas a lo largo de todo el país. Aquí la diferencia entre de colores está en que los puntos amarillos tienen la capacidad de RTX. RTX significa que pueden calcular la posición en tiempo real y enviar esa posición una vez por segundo con un error del orden de 4 centímetros. Eso es lo que nuestras instalaciones de GPS es lo que están haciendo a lo largo de este punto. Todas las amarillas están enviando su información en términos de posición una vez cada segundo. Y también tenemos estos instrumentos, estamos utilizando esta red nacional de acelerógrafos, que son del orden de 296. En este momento tenemos unos problemas con algunos instrumentos, así que tenemos que reponerlos del orden de, yo diría que el orden de 10 a 12, tenemos que reponer instrumentos de este tipo, y el orden de 8 de GNSS, que también han sido vandalizados, han tenido problemas. Entonces esa es la situación que estamos enfrentando, la reposición de equipos, que tenemos que empezar a verla desde ya. Además, hay una estación que no está mostrada aquí, que es de pertenencia de este grupo, y está en Antártica, en la base Pratt, que también y nos ha servido mucho, especialmente en las últimas crisis sísmicas que ocurrieron en el paso del Reich. Pues el ejemplo de instalación cómo instalamos nuestras estaciones. Están en pozos del orden de 2 o 3 metros de profundidad, una base de concreto, y en esa base de concreto entonces ponemos los instrumentos, tanto los sensores de banda ancha como el acelerómetro y el GPS que afuera, o el GNSS que afuera con su antena especial. Empotrada, esto se penetra en el sitio, cosa de que no se mueva sino exclusivamente por movimiento de toda la masa del terreno. Es alimentada por paneles solares, y la comunicación en general del orden del 50% de nuestra red es por vía satélite. Esa es otra de las seguridades. Tenemos energía y comunicaciones independientes. Luego, esas señales llegan al sistema de procesamiento, donde tenemos una oficina que trabaja 7x24 para entregar justamente esta información a Senapred y al CHOA con el tiempo, el retraso no mayor que 5 minutos. Tenemos sistemas espejo. La otra cosa que tenemos es que si este sistema no funciona, digamos, si hay algún problema con nuestra sala de operaciones, tenemos puestos de trabajo en Senapred, donde tenemos asignados 2 escritorios. Ahora espero que sean 3 prontamente. Tenemos asignados escritorios con nuestros computadores para que los operadores, los analistas, se desplacen rápidamente a Senapred. Estamos como a 5 cuadras de distancia, así que para poder hacer, si es que algo llega a pasar con esta instalación de cultura. Y si algo llega a pasar con nuestro data center, tenemos un data center que, gracias al CERNAGEMIN, lo tenemos instalado en Temuco, que tiene la capacidad de servidores. Es un mini data center que está puesto en Temuco y que es capaz de recibir las señales de las estaciones sismológicas, y lo podemos acceder de prácticamente cualquier parte. Así es que desde Santiago podemos acceder a los computadores que están puestos en estos servidores que están puestos en este carro. Así es que agradecemos también a Senagimín la paciencia que tuvimos con nosotros después de tanto tiempo de instalar este carro en Temuco, y está operando en este momento. Un glimpse, una mirada rápida de qué es lo que pasa con la sismicidad en Chile. Tenemos solamente que mostrarles que está la sismicidad del orden de magnitud 3. Estos son todos los terremotos de magnitud 3 o superior desde la instalación de la red, más aproximadamente a fines del 2015. Se completa la instalación de la red, tenemos aproximadamente unos 600 sismos diarios mensuales, perdón, de magnitud 3.0 o superior. Y eso nos permite entonces establecer desde la instalación de la red más de 100.000 terremotos o temblores, y también uno ya empieza a ver la posibilidad de poder caracterizar estos temblores con sus diferentes capacidades de distribución en magnitud. Luego
tenemos también estos datos de aceleración que son fantásticos para la ingeniería civil. Estos datos de aceleración, especialmente los terremotos más importantes que han ocurrido en el país, estos son en el 2015, en el entorno de Yapel, 2014, en torno a las Pisagua e Iquique. Así es que esta información es muy útil para los ingenieros civiles estructurales y para establecer justamente los mapas de peligro, los mapas de amenaza sísmica del país. Así que toda esta información está siendo utilizada en este momento para calcular esas. Tenemos los datos de GNSS que nos permiten establecer rápidamente uno de los problemas más serios, poder estimar el tamaño de un terremoto en el campo cercano. No es una tarea fácil, es una tarea muy difícil, pero gracias al desarrollo de esta metodología perdón, gracias al desarrollo de esta metodología de GNSS, aquí se puede ver que esto es en segundos, esto son 60 segundos, tenemos 100 segundos, tenemos cómo se ve la deformación, se puede observar la deformación prácticamente en estos instrumentos. En pocos segundos uno tiene la información de los terremotos, de cómo se deforma la Tierra, cómo se desplaza la Tierra, estos desplazamientos para un 6.9, que son apenas pocos centímetros de desplazamiento, principalmente la componente este-oeste, que es la roja. También para un terremoto más grande de 7.6, en fin, toda la gama hasta 8.8. Aquí tenemos 4 metros de desplazamiento prácticamente asociada a esta, dependiendo de la magnitud, entonces uno puede calcular el tamaño del terremoto utilizando curvas como esta de PGD, de Peak Ground Displacement. Así que esta herramienta es tremendamente útil para caracterizar los terremotos en el campo cercano. Y entonces uno puede hacer estas estimaciones incluso de desplazamiento en cada una de las asociadas a cada terremoto, cómo se desplaza la placa de Nazca bajo la roca sudamericana para estos grandes terremotos que producen tsunami. Tenemos problemas para los temblores más chicos, por supuesto con GNSS no se pueden ver terremotos de magnitud 6 en la zona de subducción, en la zona de contacto, porque está muy lejos. Solamente se pueden ver terremotos más chicos, digamos más cercanos, de magnitud 6. Pero aquí podemos ver nosotros que podemos ver hasta magnitud 7 aproximadamente a lo largo de la costa, toda esta parte, magnitud de 7, podemos verlo, digamos que están un poco alejados. Así que en eso estamos básicamente en la respuesta rápida de cómo reaccionamos frente a los terremotos grandes. En el año tenemos si este es el tiempo origen de un terremoto, entonces podemos ver el tamaño del terremoto, podemos calcular la magnitud con diferentes estimaciones, con GNSS, después con la fase W. También tenemos esta medida de estimación no solamente del tamaño del terremoto, sino que además del tensor de momento. Así que, y luego, después de unos 10 minutos, ya tenemos una primera idea de cómo se desplaza, en este caso la placa de Nazca bajo la roca sudamericana, si es que es de ese tipo de terremoto, para poder informar al JOA y a CENAPRED. Básicamente, lo que estamos apuntando también a poner lo que queremos hacer es la falla finita para tener esta manera de cómo ver los terremotos para que sirvan inmediatamente, se puede determinar cuál es el área de impacto, establecemos un checkmap para decir, bueno, esta es el área donde el CENAPRED y las autoridades en general tienen que estar concentradas mirando el posible daño. Así que toda esa información está luego de 20 minutos de ocurrir el terremoto. Entonces estamos en esa función y solamente como complemento, ¿no? Yo quería mostrarles un poco la crisis que hemos tenido en el último tiempo en el pasaje del Drake, que estas estaciones nos han ayudado muchísimo, las que están en el sur de Chile. Si no hubiesen estado estas estaciones, probablemente no habríamos sabido mucho de lo que ocurre aquí con estas magnitudes, con la red mundial solamente, con estas magnitudes que ocurrieron en el año 25 y estos dos que han ocurrido en el año 25, en este año. ¿Sí?
Así que incluso han producido tsunamis en las bases, en la base ucraniana, en el sur, en la península antártica. Así que con eso yo quería, tengo un par de figuras más que mostrarles, déjenme mostrarles una figura más para dónde vamos. Perdón. Esto es lo que en este momento estamos pensando en que en el futuro que tenemos que incorporarlo en el monitoreo sísmico del país. Este es un ejemplo de la fibra óptica que que GTD ha instalado desde Arica hasta, digamos, después continúa hasta Puerto Williams, hay una fibra óptica ya. Y nosotros estamos haciendo un estudio, un experimento, desde Concón hacia el norte, con un interrogador DAS, y después de La Serena hacia el sur y La Serena hacia el norte, con interrogador DAS. Y aquí hay ejemplos de lo que está registrando con estos cables submarinos, que es especialmente La Serena, ver cómo estamos captando las diferentes perturbaciones que sufre el cable submarino frente a las costas están en La Serena. Aquí tenemos un registro de 5 días donde se pueden ver los terremotos, que son las líneas verticales, y los botes y los buques, en fin, y otras embarcaciones se pueden ver que se están desplazando de manera oblicua. Así que uno puede empezar a ver todas las características de las perturbaciones que ocurren en el fondo oceánico. Y también, aquí tengo un ejemplo de los últimos 10 minutos, donde ya se empiezan a ver los terremotos para aplicaciones en nuestra, estamos incorporándolo. El siguiente paso, estos son sensores virtuales cada 5 kilómetros, desde aquí de La Serena hacia el norte y de La Serena hacia el sur. Entonces estamos viendo cómo poder incorporar estos datos en nuestra operación rutinaria. Así que esto es lo que se viene al futuro para nuestra país. Sí, GTD nos permite seguir ocupando la fila oscura. Ahí tenemos suficientes recursos para adquirir estos interrogadores DAS. Así que con eso, muchas gracias. Hay tiempo para una pregunta muy cortita. Francisco. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Perdón, por la presentación. Tú mencionaste varios planes de incrementar la densidad de implementación en conjunto con ese Z4B. Justamente financiado, pero también se refiere a algún plan para seguir mejorando la densidad de implementación con fondos nacionales. Muchas gracias por la pregunta. Es como si no estaba de acuerdo. Pero no estábamos de acuerdo. Aprovechando que Alicia está acá. No, en realidad yo quisiera decirle que nuestro presupuesto está dentro del presupuesto del Senapred. El Senapred ha sido, y hasta ahora, yo agradezco la defensa que ha tenido Senapred de nuestro presupuesto frente a la DIPRES. La DIPRES siempre ha estado tratando de gastar lo menos posible, en todo ámbito, ¿no? Incluso dentro de lo que corresponde a nosotros, pero hasta ahora hemos tenido la posibilidad de mantener el sistema funcionando, pero ya está empezando a hacer crisis, porque ya no podemos reemplazar algunos de los equipos. Yo les decía, de los 8 GNSS no podemos reemplazarlos, y también hay del orden de 10 a 12 acelerógrafos que tienen problemas. Hemos presentado un proyecto a la DIPRES de recambio del sistema ya hace un par de años atrás, ¿no? Un plan a 5 años. Y hoy en la mañana estaba escribiendo al presidente de la Comisión de Desastres, bomberos, comisión de emergencia, bomberos, desastres y bomberos. Esa es haciéndole ver que en este ejercicio presupuestario de este año, por favor, considerara el reemplazo de este equipamiento. Así es que yo diría que por ese lado, los esfuerzos que estamos haciendo solamente de reemplazo, y también nos gustaría poder incorporar, no hablé en esta ocasión de eso, pero sistema de alerta temprana de terremoto. Nos gustaría ir en esa dirección también. Así que y eso requiere de mayor cantidad de equipo, aunque no del equipo más grande, de equipo de mayor calidad que estamos usando en este momento, pero sí de mucho mayor equipo, aunque de menor calidad, pero que esté dispuesto en todo el país. Así que estamos haciendo los esfuerzos
hasta ahora lamentablemente no ha sido no fructificado, pero yo creo que con Alicia vamos a seguir intentando. Yo por lo menos esa es mi esperanza, que con Alicia podamos seguir intentando financiar eso. Mm. Muchas gracias. Y ahora invitamos a Álvaro Amigo, que es el jefe de la red de vigilancia volcánica de la GEOMIN. Adelante. Bueno, muchas gracias. Nada que ver. Deja de tratar de hacerlo, no estoy muy claro cómo hacer. Estoy... Es de él. No, tú sí. Bueno, gracias. Esta es la primera presentación entonces de dos presentaciones del MGB. Muy buen tema. Quisiera destacar también que este equipo de apoyo a AndesNet ha trabajado por parte de la FIN intensamente Laura Bono, siempre con un trabajo silencioso, pero que siempre es bueno destacar, que me imagino que está por ahí, Laura. No, allá está. Allá, siempre está. Ella está acá. Observando. Así que agradecer ahí a Laura que el nombre de Senajimín ha sido quien ha estado trabajando más arduamente con AndesNet. Yo debería haber partido también con el MOU que firmamos, siempre aprendiendo de Sergio, pero firmamos un MOU con SZ4D, con Dayana Roman y con Emily Brodsky, eso fue el año pasado. También en espera de la aprobación del proyecto, y no sé si puedo decir esto, no es confidencial el MOU, pero lo digo. Ya empezaste. Ya lo hice. La intención, ya, de una vez aprobado el proyecto y con todo esto, ¿sí? ¿No? La intención es que los instrumentos y toda esa instrumentación que va a hacer, que nos va a poner como los telescopios, ¿verdad? Aprovechando nuestras capacidades geológicas, geofísicas del país, que nos pondría en la cresta de la ola, toda esa instrumentación queda en Chile, ¿ya? Esa es la intención y que está declarada ahí en ese MOU y que en el fondo eso es realmente en esto también tenemos ciertas circunstancias parecidas a Sergio con esto de los presupuestos. Bueno, con Senapred estamos discutiendo justamente eso. Estas colaboraciones realmente nos pueden ayudar en nuestra misión, ¿ya? Y también no solamente en nuestra misión, sino que para la creación de conocimiento y de comprensión de nuestra loca geográfica. Entonces, imagino que... Que como en PowerPoint, no sé cómo lo usa una. Ahí, ya, bueno. El problema también de estar en inglés, en honor a nuestros invitados, el problema volcánico en Chile, probablemente no aparecen los números que nos decía la directora Alicia Cebrián, porque en realidad el problema de los volcanes en Chile son eventos que no son recurrentes, pero cuando ocurren son de alto impacto, ¿ya? Y uno siempre considera o se imagina cuál es nuestro peor escenario. El peor escenario esperable son erupciones plinianas, las de mayor intensidad, ¿verdad? Que tuvimos dos eventos plinianos en el siglo XX, el Kizapu, la zona de Talca en 1932, y el volcán Hudson en la región de Aysén en 1941. Y fíjense que ese es el mapa de Isópaca, es decir, del mismo espesor, el que está puesto acá. En 1932 la erupción de Kizapu, con 1 centímetro casi cubrió Buenos Aires y además el límite de la caída de ceniza llegó hasta Quintero, ¿ya? O sea, realmente todo el Valle Central cubierto de ceniza y todo el impacto local, o sea, realmente son eventos de muy alto impacto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes también de algunas erupciones más recientes. Esto es Calbuco, con las áreas que destruyeron la zona sur, es el lago Chapo. Aquí hay unas instalaciones de una piscicultura. Esto es Ensenada, cubierto totalmente con piroclastos. Este es el famoso evento que destruyó el pueblo de Chaitén en el año 2008, que tiene tanta importancia para nosotros porque finalmente es la que da origen a la creación de la red de vigilancia volcánica. Uno de los labores que nosotros hemos estado trabajando en todos estos años, desde el 2009 a la fecha, es la creación de, bueno, cuántos volcanes tenemos activos en Chile, porque sabemos que son miles de volcanes, las estructuras volcánicas, pero cuántos son activos, potencialmente activos, es un número que ha ido variando en función de los avances del conocimiento. Nuestro último cómputo, el 2023, dice que son 87 volcanes activos, tanto en territorio continental como insular, es decir, la isla del Pacífico, particularmente Isla de Pascua, y territorio antártico, ¿ya? Y algunos volcanes submarinos.
Entonces, ¿qué hacemos con con estos 87 volcanes? Utilizamos una metodología parecida a ENVIUS, que es un análisis que propone el USGS, de analizar tanto el impacto o la potencialidad de las erupciones en la persona, en la infraestructura, pero y también las características geológicas mismas del volcán. Entonces los mezclamos y digamos una especie de ranking de riesgo específico que nos permite agrupar los volcanes en distintas categorías. Y de eso tenemos entonces 5 categorías y tenemos un grupo que es el de muy alto riesgo, que son 14 volcanes que están básicamente ubicados entre la región acá del Maule y la región de los lagos, hasta, esto es justamente Kizapu, hasta el volcán Chaitén, con dos volcanes alejados de la zona norte, el volcán Lascar en la comuna de San Pedro de Atacama y el volcán Hudson aquí en la región de Aysén. Ese es básicamente el problema volcánico, si uno lo quisiera llamar así. Esos son los 14 de más alto riesgo, luego hay 16 que son los triangulitos en naranja y que están un poco más destruidos, pero básicamente entre Santiago y los lagos es donde tenemos la mayor cantidad de gente y también mayor cantidad de exposición a los potenciales impactos. ¿Ya? Entonces, bueno, para el monitoreo, después voy a entrar un poquito más en detalle del monitoreo, pero lo realizamos en el Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur, que está en Temuco. Su nueva jefa está aquí, por si no la conocen, Begoña Parragués. Así que después ahí podemos conversar con ella y pedirle los datos. Pero básicamente nosotros definimos estos niveles de alerta volcánica en función de los parámetros de monitoreo, que vamos de verde, amarilla, naranja, roja, y emitimos estos reportes que son en función de la alerta, desde mensuales hasta diarios. Tenemos reportes especiales en caso de algún evento significativo. Como no monitoreamos todos los volcanes de Chile, monitoreamos cerca de 40, un poquito más de 40, tenemos minutas excepcionales volcánicas cuando hay alguna actividad en un volcán no monitoreado o un impacto volcánico no relacionado al monitoreo. Por ejemplo, una vez empezó a caer ceniza en Talca, producto de removilización de la ceniza del Quizapo, de los depósitos del Quizapo de 1932. Y comenzó a caer ceniza en Talca y la gente, los observadores nos llama y no había ningún incendio en la zona y rápidamente un análisis, ok, esto es ceniza del volcán Quizapo que está siendo removilizado. Y tiene sus implicancias, porque es ceniza fina, el material respirable, el famoso numerito de los 4 micrones, que si entra en el sistema respiratorio no sale y se van los alveolos y pueden pasar cosas. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como 3 años atrás. Lo que pasa es que la erupción del Quizapo es tan grande que cuando uno viaja, no se ve esa mancha y en el Google Earth se ve la mancha blanca de la caída de ceniza de 1932, que está ahí. Es impresionante. ¿Ya? Es una de las erupciones más grandes del siglo XX, la erupción del Quizapo en 1932. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos las minutas excepcionales volcánicas, lo utilizamos mucho para la crisis sísmica del estrecho de Bransfield, donde hubo una actividad de un volcán submarino, el volcán Orca, que también tuvimos mucha relación ahí con centros sismológicos en la y con INACH. Y también estamos, por supuesto, asociados a lo que es este reporte de los observatorios volcanológicos que emiten a la... Se cortó. ¿Qué pasó? No, fue. ¿Aló? Se cortó el audio. Ahí sí, ahí sí. Ah. Se fue. Se fue. Ya, pues sigue hablando yo. Más corto. Ya, el reporte MONA es súper relevante porque es el reporte que los observatorios del mundo que están asociados asociados a la Organización Meteorológica Mundial entrega a la aeronavegación. ¿Ya? Han habido incidentes donde aviones en vuelo se han encontrado con nubes de ceniza y la ceniza entra en las turbinas y han habido casi accidentes por encontrarse con esta nube. ¿Ya? Entonces todo el mundo está dividido en lo que se llaman los VACs, que son los Volcanic Ash Advisory Centers, donde llega la información de emisión de ceniza y ellos le avisan a la aeronavegación. ¿Ya? Y el VAC, que nos corresponde en la región, está en Buenos Aires. Entonces nosotros cada emisión, y sobre todo cuando tenemos emisión de ceniza sobre 2 kilómetros,
enviamos inmediatamente un BONA, donde va copiado nuestra autoridad también de aeronáutica civil, que la DGAC, y también Senapred, pero va al BAC de Buenos Aires, que informa inmediatamente a las aeronaves que están en el espacio aéreo. Bien. Sí, así. No. Que apaga el informe nomás. ¿Cuál? Micro. Síguenos. Sí. Y para el Zoom necesita. Ah, sí, pues yo no lo escuché. Menos sonido. No. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya. Entonces íbamos en el BONA, que es este reporte internacional que es bastante relevante, como les decía. Bueno, aquí otro punto. Ya tenemos un spoiler, directora, para nuestra tarea del próximo año, que vamos a eliminar la palabra alerta. Ya sabemos que genera mucho ruido en la población. Alerta de Senagemin, alerta técnica de Senagemin, alerta de Senapred. Nosotros tenemos nuestro comodín, que es la alerta naranja, ustedes no la tienen, entonces genera mucho ruido. Ya estamos ahí, parte del plan de trabajo del próximo año con el subdirector es eliminar la palabra alerta en nuestro reporte y realmente vamos a reportar lo que tenemos que reportar, que es el estado de actividad volcánica. Nosotros no damos alerta a la población, eso es de Senapred. Entonces vamos a decir, el estado del volcán es este, y el potencial impacto es este, y bueno, Senapred tomará las decisiones con respecto a la alerta a la población que amerita. ¿Ah? Así que eso sería. Ok. Aquí. Ya, aquí un poco de la instrumentación, vamos a hablar un poquito, ya que la solicitud era actualizar de las redes. El monitoreo volcánico es, por definición, multiparamétrico. ¿Ya? O sea, necesitamos observar la actividad volcánica y lo que pasa dentro del volcán cuando ya ocurre emisión hacia afuera, con distintos puntos de vista. Geofísicos, geoquímicos, geodésicos, satelitales, térmicos, etc. Y en función de toda esa información que nosotros vamos recopilando, vamos estableciendo el estado de actividad volcánica. Hace sentido sacar la palabra alerta, ¿no es cierto? Entonces aquí hay algunas imágenes, por supuesto tenemos sensores sísmicos, que la sismología volcánica es la que es más, la disciplina más desarrollada, porque permite entender el movimiento al interior entonces de los cuerpos magmáticos, de la alteración de los sistemas hidrotermales, etcétera, etcétera. Y por supuesto la información que nos da en tiempo real la mayor cobertura. Estos son los mismos sensores que tiene el centro sismológico y en algunos casos compartimos y nos complementamos, lo cual ha sido bastante beneficioso para ambas instituciones. Porque nosotros tenemos una red más densa en la cordillera y ustedes en la costa, y la de la costa no nos sirve, de que la ganancia va por un lado. Nos ayuda mucho. Esto es una estación de un equipo de multigas que nos permite medir gases, distintos compuestos gaseosos y su comparación en diferentes compuestos nos permite inferir qué pasa con el cuerpo abajo, si está más arriba, más abajo, la solubilidad, etc. Por supuesto que hacemos muestreo directo en las zonas con emisión o de gasificación. También desde hace algunos años estamos haciendo mediciones de CO2 difuso. Esto es algo muy interesante porque el CO2 es el primer gas que se disuelve en los cuerpos magmáticos y no necesita una fumarola para salir a superficie, sino que aprovecha la permeabilidad de las rocas y de los suelos. ¿Ya? Y tenemos una situación ahí en Laguna del Maule donde tenemos una emisión muy alta de CO2, incluso con fauna local muerta alrededor de estas zonas de emisiones, donde hemos definido un perímetro de seguridad, incluso con apoyo de Senapred, que nos habla de ese cuerpo que está en profundidad en la Laguna del Maule, que ya está emitiendo gases, ya quiere, algo de ese cuerpo quiere salir. ¿Ya? Nuestras estaciones usualmente tienen que estar muy cerca de los volcanes porque a diferencia de los sismos tectónicos, los eventos sísmicos volcánicos son pequeños. Por lo tanto, no podemos estar muy lejos, tenemos que estar usualmente sobre el volcán, lo que genera obviamente y tiene implicancias y desafíos desde el punto de vista de ingeniería y de la mantención, dado que nuestra cordillera es bastante inhóspita, sobre todo en los meses de invierno. La deformación, que viene siendo también algo muy importante en las últimas décadas, tenemos también GNSS, bueno, y todo lo que es también el análisis satelital. Esto es un interferograma, y esto es un sensor remoto en el volcán Villarrica midiendo la columna de SO2 en la desgasificación. ¿Ya? Bueno, el estado actual de nuestra red, no lo quise poner en un mapa, solamente dar los números, es esto. Estos son los tipos de equipos que tenemos instalados
esto bastante exitoso, la sismología, tenemos algunos acelerómetros para eventos muy grandes que nos ha pasado en el volcán Hudson. A veces son tan grandes los sismos y el cordón Cauye que saturaron nuestro sismómetro por estar tan cerca, pero el acelerómetro nos permitió obtener información. ¿Ya? Bueno, GNC es espectacular, funciona muy bien. Los inclinómetros nos han ido desastrosamente mal y hay oportunidades de colaboración y conversación con la academia para ver cómo que podríamos hacer con esos equipos. Parece que no hemos logrado aislarlo de las variaciones térmicas, oscilaciones térmicas, y por lo tanto el dato del inclinómetro, que es un microradial, se pierde. ¿Ya? Entonces hay que buscar una nueva metodología de instalación. DOAS, que son los equipos que miden SO2, dióxido de azufre a distancia, un espectrómetro que ve la absorción de la radiación ultravioleta, muy útil también para ver, comparar con lo que está pasando internamente en el volcán, sobre todo con la sismología y la geodesia. La multigas, que esta fue una donación del USGS, que tenemos una sola, teníamos otra que fue destruida en la erupción del volcán Villarrica en el año 2015. Infrasonido también incipiente, pero con bastante futuro. Y tenemos cámaras de vigilancia que están puestas la mayoría en nuestra página web, y etcétera. Ya, esa es nuestra red. Y lo que hicimos como actualización, en función de lo que hemos mostrado en otras presentaciones, particularmente en Termas 1, es que nos basamos en este estudio de Flinders, del USGS, donde recomiendan instrumentación para los volcanes. ¿Ya? Esto el USGS está bien avanzado en esto de generar recomendaciones internacionales, y nosotros la aterrizamos un poco porque esto estaba pensado en Estados Unidos, con los presupuestos de Estados Unidos, y acordamos una red local o red aterrizada a la realidad nacional, por así decirlo. Y dijimos que en nuestros volcanes categoría 1, por ejemplo, necesitamos X cantidad de sismómetros, X cantidad de GNSS, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y al hacer la revisión, claro, nos dimos cuenta que estos son solo los categoría 1, o sea, los de más alto riesgo. Tenemos solo un 55% de todo el equipo sismológico instalado, solamente el 37% del geodésico y un 30 y tanto de las cámaras. Esto de acá es más variable. O sea, todavía estamos bastante lejos del estándar que nosotros quisiéramos tener en nuestra red. ¿Ya? Y eso es el gran desafío de mantener estos equipos, porque los financiamientos y el presupuesto no han sido muy generosos en los últimos años. Entonces, AndesNet nos puede ayudar, y Trend también tomó ahí de conocer nuestras necesidades y ver las mejores opciones de poder avanzar en ello. ¿Ya? Y también el consejo de los ODMAS creo que también va a ser una importante instancia de exponer estas realidades. Bueno, pero además de lo que nosotros hacemos con nuestros propios recursos, están las colaboraciones. Estas son las colaboraciones relacionadas con instrumentación. No, aquí no están las más geológicas, la evaluación de peligro, solamente con instrumentación. Y este es por si no lo reconocen, el volcán Puyehue. Toda esta es la ceniza o los piroclastos de la explosiva del 2011, que esto no es nada comparado con Kizaku, además ya se ve impresionante. Esta es la lava del 2011-2012 de la misma erupción. Y esto es un GNSS que está siendo instalado y que agradecemos ahí la colaboración y el aporte de un proyecto financiado por la National Science Foundation de Estados Unidos, en el proyecto Chilco, que lo lleva adelante don Philippe Rupert, que está por ahí sentado. Así que, de hecho, ese es y está funcionando ahora y nos permite entender ahí la dinámica de toda de esta situación, que hay una zona que se infla y otra que se desinfla, etc. ¿Ya? Entonces, otro muy relacionado a SZ4D. Philippe ha estado desde el inicio de SZ4D, y dentro de lo que es SZ4D y de la identificación del país como un lugar interesante de ser estudiado, es que hemos recibido esta propuestas y estas iniciativas de investigación. Y exactamente lo mismo ocurrió con el proyecto AVERT, que nos cayó del cielo. Fue realmente de las mejores cosas que nos puede pasar. Con Terry Plank, Einat Leb de Columbia, que nos dicen: hemos escuchado que en Chile los ojos de los investigadores mundiales están puestos en Chile, y tenemos un financiamiento privado por un proyecto, viene de la Fundación Moore, de los
dueños de Intel, los creadores de Intel, así que gente con muchos recursos que después comienza con estas acciones de filantropía, y crearon un proyecto que se llama Anticipating Volcanic Eruptions, que es ABERT, que lo han probado en Alaska y en Costa Rica, y dijeron, bueno, ya que la comunidad científica está tan interesada en Chile, probémoslo en Chile. ¿Qué es lo que quisieron hacer ustedes? Y tenemos $150.000. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, dejemos un minutito para discutir qué vamos a hacer con este regalo. Y finalmente dijimos, necesitamos instrumentar el cráter del volcán Villarrica. Porque el volcán Villarrica es nuestro volcán número 1, el de más alto riesgo, es un conducto abierto, tiene explosiones, hay turismo, y hay mucha dificultad de poder hacerle el seguimiento al volcán Villarrica porque necesitamos estar midiendo muy cerca para poder interpretar lo que ocurre, y por lo tanto necesitamos otro tipo de inversiones. Y ahí va. Esto ya está andando, va a ocurrir probablemente en el verano 2026. Vamos a hacer una instalación ahí en el cráter. Otros proyectos que han sido también relacionados a la parte instrumental, participé particularmente yo como co-investigador de un proyecto de magnetotelúrica de Daniel Díaz de la Universidad de Chile, que nos dio resultados también muy interesantes de una intrusión en el volcán Villarrica, detectado con MT, muy prometedor, también algo muy novedoso a nivel mundial. Y ahora, recientemente, Francisco Delgado, que también lo veo por ahí, ya nos dijo que ser parte, instalar un GNSS ahí en el cordón Cauye, en el centro de la inflación, dijo Francisco. Así que ahí muy bienvenidos esos aportes, ¿ya? Por supuesto, nuestra relación con el USGS y particularmente con el VIDA ha sido histórica y le debemos mucho a esa relación, hasta la misma creación de esta red de vigilancia volcánica, porque fueron ellos quienes apoyaron en su momento cuando la presidenta Bachelet tomó la decisión de crear la red de vigilancia volcánica después de Chaitén en el año 2008, y le dice a la gente de USGS que vinieron a apoyar con este grupo internacional, y le dice, bueno, ¿qué hacemos para que no nos ocurra otro Chaitén en Chile? Y la gente del USGS le dice, escucha a sus técnicos y financia el proyecto que están pidiendo sus técnicos. Tuvieron que decírselo estaba hecho el proyecto, está ahí, financiado. Y ahí nace esta red que nos enorgullece a todos los que trabajamos aquí. Bueno, también hemos estado explorando financiamientos regionales, esto es algo nuevo para nosotros. Estábamos acostumbrados que recibíamos sectorialmente nuestro presupuesto, pero ante la baja hemos explorado financiamiento con las regiones y hemos sido exitosos en Magallanes, y vamos a tener nuestro primer volcán monitoreado en la región de Magallanes, el volcán Berni, que cuando nuestras autoridades nos preguntan, bueno, ¿dónde está el próximo Chaitén? En Chile. ¿Dónde va a ocurrir una erupción? Y la gente va a decir, oh, ¿por qué ocurre una erupción y no sabíamos que vivíamos? Mi respuesta siempre es Magallanes. En Magallanes hay cero conciencia de que están expuestos al peligro volcánico, porque no han ocurrido erupciones volcánicas en las últimas décadas, en los últimos siglos, pero el registro geológico dice que son volcanes tremendamente activos y explosivos. Y Magallanes tiene un gran problema. Los volcanes están hacia el litoral, no los ven, pero cuando haga erupción uno de estos volcanes, la ceniza se va a ir, usualmente va hacia Argentina, pero primero va a caer en Magallanes, en Puerto Natal, en Punta Arenas, y luego en Argentina. Y tiene otro gran problema Magallanes. No hay estepa, no hay generación de suelo, por lo tanto la ceniza va a quedar dando vueltas durante mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, impacto en turismo, impacto en ganadería, por ejemplo. Entonces la alerta temprana que podamos dar nosotros va a ser crucial, ¿ya? Así que vamos a Magallanes a partir del próximo año. Y también hicimos un proyecto con el gobierno regional de Los Ríos, que nos va a proveer de cámaras de alta resolución en los volcanes de la región de Los Ríos, que son todos bastante activos. Entonces, algunos desafíos, voy a ir rapidito acá, ya lo hemos conversado, pequeñas explosiones, el impacto en el turismo, ABERT viene en este sentido. Otro desafío, que las erupciones volcánicas no es solamente la erupción, las erupciones volcánicas son largas, son prolongadas, duran meses, incluso años, y algunos de los fenómenos ocurren pasados meses o años desde el inicio de la erupción. El colapso del domo en Chaitén, 7 meses después de la erupción, ¿ya? Generó un flujo piroclástico que casi llega al pueblo. Yo sé que Andrés me está apurando, pero tengo que darle este dato.
cuando se ha hecho un análisis de la gente fallecida en erupciones volcánicas, uno piensa que las personas fallecen durante las primeras horas de iniciar la erupción, y no es así, ¿ya? Las personas que más fallecen en erupciones volcánicas son meses o años después de ocurrir la erupción, porque pasa justamente este fenómeno. Es la erupción, todo el mundo sale, la evacuación, bueno, en algunos casos que también hay fallecidos, pero usualmente las evacuaciones son exitosas, porque la erupción es un evento de magnitud muy importante, pero después la gente comienza a volver. ¿Ya? Porque no, que ya se acabó, que ya no es, y el volcán sigue activo, sigue inestable, y puede tener otro pulso, o puede tener, como fue en Chaitén, la creación de un domo que colapsó. Si este flujo piroclástico hubiese llegado a Chaitén, al pueblo de Chaitén, que ya estaba habitado de manera irregular, digámoslo, por los habitantes, habían cerca de 50 personas, si ese flujo, se detuvo a 2 kilómetros del pueblo, hubiese llegado, hubiésemos sumado a la estadística que justamente refuerza esto de que las fallecidos en erupción ocurren después de meses de iniciar la erupción. Entonces es un gran desafío también del manejo que tenemos que hacer. Atrás, aquí. Villarrica ya lo mencionamos, hicimos algún intento no exitoso. Aquí viene a ver con la instalación del cráter. La cartografía, yo sé que no es parte instrumental, pero también hemos tenido un avance notable en los últimos años, desde la creación de la RNBB acá en el año 2009, y tenemos ya todos nuestros volcanes de categoría 1 y 2, es decir, de muy alto riesgo y alto riesgo, con sus mapas de peligro, y cumplimos la tarea. Bueno, también los puntos de encuentro transitorios, los que son ocupados dentro de zonas de peligro, se ocupan en los simulacros. Mañana, de hecho, hay un simulacro en Lonquimay, vamos a participar, vamos a estar allá. Franco Vega viaja esta tarde a Lonquimay para preparar a la población. Y lo último es también los perímetros de seguridad, que también han venido a cambiar un poco esa concepción de la definición de acceso, de restricciones o de evacuaciones. Así que con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ya no era el tiempo. Vamos a hacer las preguntas para después, para el coffee. ¿Sí? Así que ahora invitamos a Alejandro Alfaro, de la Unidad de Peligro Geológico de San Germán. Dame un segundito. Dale. Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Voy a tratar de, en esta oportunidad, de enfocarme más en lo que es la evaluación y el monitoreo, pero en la variable de remociones de masa, que es donde yo me desempeño. Mi nombre es Alejandro Alfaro y soy geólogo de San Germán. Principalmente me voy a enfocar en un poco el marco de acción que ya se tocó con la directora, ¿cierto?, de SENAPRED, la evaluación y el monitoreo que estamos hoy en día llevando a cabo en una temática que realmente hoy en día en San Germán es bastante incipiente y en miras también a un programa más estratégico de cómo desarrollo a nivel nacional. Simplemente acá lo que de alguna manera nos genera las competencias en peligros geológicos no volcánicos, aquí voy a reiterar eso. Bueno, nuestra ley orgánica, también la ley 21.964, el decreto 86 que define los organismos técnicos para el monitoreo de la amenaza, donde está, ¿cierto?, remociones en masa, pero también quería tener un poco en el ordenamiento territorial, que en definitiva es uno, en particular la ordenanza general y los distintos instrumentos de planificación territorial, donde nosotros como servicio nos vemos también envueltos y con competencias importantes justamente en esa materia. Ahí sí. Las unidades un poco que trabajan en esto son la unidad de peligros geológicos y ordenamiento territorial, de la cual pertenezco, y la unidad de asistencias técnicas y emergencias geológicas. En cuanto a la evaluación, para hacer un pequeño background, una historia, ¿no es cierto? Desde los años 2000 más o menos se ha sistematizado la cartografía en Cernagemín, desde estudios un poco más cualitativos, ¿cierto? Más de geología y morfología, y hoy en día ya estamos tratando de enfocarnos un poco a metodologías más cuantitativas, con modelos de propagación, ¿cierto? La simulación, y también quería detenerme aquí justamente en que si bien tenemos nuestra cartografía regionales o más provinciales, estamos tratando de enfocarnos también en estudios más locales de detalle, específicamente en zonas críticas detectadas dentro de estos estudios,
que justamente permitan hacer el nexo con tanto la gestión del riesgo en términos generales, como con la planificación que pudiese darse a nivel local. En cuanto al monitoreo, aquí es mucho más, ¿no es cierto?, nueva esta temática, si bien la hemos trabajado con iniciativas más particulares antes de la creación de la ley de SENAPRED, ya en el año 2009-2012, algunas iniciativas de monitoreo con GPS diferencial. Después una etapa que realmente nos sentamos a pensar un poco ciertos planes, ciertos programas de cómo llevar a cabo esta problemática. Y ya a partir del año finales del 2019, la implementación en zonas piloto. ¿Ya? Así es realmente como hoy en día estamos llevando el monitoreo de remociones en masa en zonas piloto, que de alguna manera sienten las bases para una estructura un poco más organizacional. Quería destacar acá también, justamente como lo mencionó Álvaro, el tema de la colaboración, tanto a nivel nacional con la academia, que hemos ahí trabajado bastante, y con organismos internacionales, justamente para, ya con esta estructura y esta base, ir pudiendo, ¿no es cierto?, definir nuestros desafíos y nuestras estrategias. En particular, les voy a mencionar los dos proyectos que en realidad son los que hemos llevado a cabo, que es en la zona de San José de Maipo. Aquí es un proyecto que estuvo en colaboración con el Servicio Geológico Norteamericano. Y también la mayoría de los instrumentos que aquí se adquirieron fueron por fondos externos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces aquí recalco también de nuevo justamente la necesidad de buscar recursos afuera, ya que ha sido una de las estrategias que hemos tenido que llevar. Aquí se instalaron algunos sensores en una red bastante discreta en el sector de San José de Maipo, y aquí se diseñó más bien un sistema de arquitectura de transmisión con ciertos sensores, ciertas variables que se definieron a medir para el problema principalmente en esta zona que son los flujos. Y también lo que otro quisiese destacar es justamente que también una de las sinergias que pudimos hacer internamente donde hoy en día están las estaciones de LOTAS es justamente anclar algunos sensores para medición de precipitación, temperatura y humedad, que son justamente esta transecta que vemos acá, desde más o menos los 1100 metros en el sector de San José Maipo hasta cercano a los 4200 en el Pungatito. O sea, ya estamos tratando de generar información donde hoy en día es muy difícil tener la medición de variables meteorológicas. Por otro lado, y esto es también con recursos externos, justamente fondos regionales, es un proyecto también piloto que partió por ahí por el año 2018-2019, que es en el sector de Río Las Minas, en Punta Arenas, ¿no es cierto? Aquí en esta pequeña cuenca se generan grandes deslizamientos que represan este río. Eso genera unas lagunas temporales que luego al colapsar han afectado la ciudad de Punta Arenas. Entonces aquí la estrategia es un poco diferente, se analizan los deslizamientos, pero también las variables hidrometeorológicas, y en algunos resultados se han podido encontrar algunas relaciones con de hielo, y también se han podido identificar algunos eventos recientes. En particular, aquí sí tenemos una red un poco más robusta, con ya equipos de estación total que nos van midiendo la deformación, ¿cierto? Mediciones por dron, por GPS, que permite justamente establecer zonas más críticas, que son estos grandes deslizamientos, que también han generado eventos más recientes. Y ya aquí tenemos un poco más desplegada una red con información que de alguna manera busca responder a este problema local. Ya para ir cerrando un poco en la presentación, un poco enfocarme en algunos desafíos y la proyección futura. Aquí les quería mostrar este par de imágenes justamente porque es cómo, por un lado, las asistencias técnicas, que en definitiva estos son solicitudes de organismos, municipios, SENAPRED, organismos locales, ¿cierto? Cómo se ha incrementado la solicitud de información en distintos ámbitos, revisión de estudios, elaboración de algunos, ¿cierto? Pero estos son solicitudes externas que llegan a ser Gemini en materia de principalmente peligro geológico, ¿no? También hay otras temáticas, pero esto se ha visto un incremento realmente exponencial, ¿no? Y en cuanto a la generación de información propia, también se ha generado un incremento con algunos picos en eventos críticos, ¿cierto? Que han generado problemas a nivel nacional. También se observan picos de generación de información del servicio. O sea, que esto es lo que vamos generando y esto es lo que nos van solicitando. Entonces, aquí realmente hay un desafío en cuanto a la proyección
estratégica que como servicio tenemos que llevar en esta materia para de alguna manera responder de forma eficiente y por supuesto eficaz. Y finalmente entonces recalcar que en particular, reiterar que Remociones en Masa somos bastante un hermano que aún no nace respecto de la RNBB, ¿cierto? Estamos tratando de generar ahí las instancias para lograr quizás esa gran proyección. Hoy en día con un programa más estratégico que queremos buscar, ¿cierto?, la forma de abordarlo, porque no es sencillo pensar en la geografía nacional, ¿cierto?, los climas, las variables, en cómo abordar esta temática es bastante complejo. Y también, por supuesto, el tema de cómo consolidar un financiamiento un poco más estable que nos permita tanto la investigación como la operación. Y, por supuesto, darle la escalabilidad, que es justamente ahí donde también están los problemas mayores en poder definir justamente una red, ya sea regional o nacional. Tranquilo. Y otra cosa a destacar, justamente que también es motivo de esta instancia, es cómo potenciamos y fortalecemos, ¿cierto?, estas relaciones, tanto con los referentes internacionales, que hoy día ya tenemos contacto, ¿cierto?, proyectos andando, con la academia, que también tenemos experiencia, pero también quería destacar un poco también con los municipios, que en definitiva, ahí es donde está la información local, y son ellos realmente quienes pueden identificar sus zonas, sus problemáticas, ¿ya? Un poco también como lo decía ¿no es cierto?, la directora, que la academia y el mundo público, de alguna manera buscar esos nexos, pero también incluir a la gente que está en el territorio, que a través de los municipios. Eso, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y como les decía, durante el coffee les van a hacer todas las preguntas que quieran a Alejandro. Y ahora invito entonces a Francisca Fortuny, a Palina Fortuny, perdón, directora ejecutiva de ITREM. Adelante. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias mientras alguien está la presentación. Agradecer mucho por este espacio, gracias también a las autoridades presentes y por supuesto a las palabras también, gracias. Iniciales de Marcela Angulo, que como bien mencionaba es la presidenta de la corporación ITREM. La idea del espacio de hoy día es en breve poder contarles un poco de qué se trata el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, que nació ya hace unos 5 o 6 años atrás. Algunas de las cosas que hemos hecho, en particular en nuestro rol como aliado técnico del Estado en estas materias, y finalmente dejar un espacio hacia algunas nuevas oportunidades que vemos dado el Estado que nosotros estamos empujando en un modelo bien particular de vinculación con la academia. Esto es... Uno de los tres. No, el último, el más atrás. ¿No funciona? ¿No? Ah, bueno, necesito ayuda. Espérate. Chuta. A ver, prueba. Ahí sí. Bueno, sube. Genial. Bueno. Ya les comenté un poco de extra de la presentación. Contarles en primer lugar, como bien lo comentaba Marcela, el origen de ITREM nace de una estrategia nacional que se llevó a cabo durante el 2016 por especial encargo de la Presidencia de la República en ese entonces, que convocó a un grupo de más de 80 especialistas de distintos ámbitos de la academia, de la sociedad civil, de la industria y por supuesto del Estado también, para poder ver cómo Chile puede estar más preparado desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, ¿cierto?, para abordar la temática de los desastres. Y a partir de este análisis, de esta estrategia, se definieron 14 tareas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, avance en política pública, desarrollo normativo, avances de investigación, etcétera, de distinta índole, pero además se definieron 5 condiciones habilitantes, es decir, brechas fundamentales que había que abordar para poder habilitar el desarrollo de esta estrategia, valga la redundancia. La primera de ellas tenía que ver con la necesidad de formar una institucionalidad que fuera capaz de articular todos los esfuerzos que se hacen desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología para empujar estos temas, ¿ya? Y también, por cierto, ser esa contraparte con el Estado, con la industria, al final con los problemas de interés público que permitiera abordar de alguna manera esa última milla, que es un poco lo que hemos abordado ahora
Ahora, aunar los esfuerzos para poder obtener resultados que en el fondo se materialicen, ¿cierto?, en avances concretos hacia la población. Nace ITREN, ¿cierto?, con financiamiento basal de la Corfo a fines del 2018. Tiene el mandato del Ministerio del Interior, anteriormente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ahora el Ministerio del Interior, y también hace un par de años ya con el mandato oficial de Senapred también. ITREN es un instituto tecnológico público, como bien mencionaba Marcela, que de acuerdo a la figura ya, la ley que crea el Ministerio de Ciencias, son instituciones que tienen características bien específicas, que están construidos, diseñados de hecho para poder abordar ciertas fallas sistémicas y brechas que de alguna manera el mercado por sí solo no puede suplir. Es decir, el Estado necesita canalizar recursos específicos para abordar problemáticas que sean de interés público, pero que a su vez el Estado no tenga la capacidad completamente de absorberlos del todo. Entonces, se crean este tipo de instituciones, hay varias, ¿ya? Algunas de ellas es, por ejemplo, el CIREN, el INFOR, el INFOP, etcétera. Hay otras más antiguas como Fundación Chile, también, que es una figura un poco distinta de ITP, pero también es una de ellas, ¿sí? Entonces, el Instituto Tecnológico Público para la Resiliencia ante Desastres, ITREN, tiene esta misión, ¿cierto?, de interés público a través de la elaboración de ciertas soluciones especializadas que permitan resolver problemas de interés público, considerando también la articulación inteligente de todas estas capacidades nacionales, desde el punto de vista de la academia, las capacidades que hay en la industria, por supuesto, en el Estado y en la sociedad civil. Esto se traduce, ¿cierto?, en alianzas de largo plazo, que es parte de nuestro sello, un alto nivel de especialización. Tenemos equipos especializados, personas que tienen un entendimiento profundo, ¿cierto?, del riesgo y la resiliencia ante desastres para poder aplicar modelos, desarrollar también algunos ajustes para poder resolver ciertos problemas específicos. También equipos que están orientados más al desarrollo tecnológico, el cómo estas soluciones se traducen, ¿cierto?, en respuestas específicas para cada uno de los problemas. Y también equipos que están más orientados a este relacionamiento con los distintos actores en distintos niveles, a nivel más institucional y a nivel también más operativo y de vinculación con actores que están más con las manos en la masa, por así decirlo, en los distintos trabajos. Y nuestro quehacer tiene a grandes rasgos tres salidas distintas, o tres grupos ciertos de líneas de trabajo que voy a nombrar un poco más adelante. La primera de ellas tiene que ver con desarrollar y diseñar algunas herramientas tecnológicas especializadas que permitan facilitar la mejor gestión de riesgo de desastres, considerando el ciclo completo del riesgo, no solamente, por supuesto, en temas de respuesta, sino también en mitigación, prevención, recuperación también post-desastre. Por otro lado, algunos trabajos que podemos desarrollar respecto a estimación de riesgo, ocupando, por supuesto, modelos que ya han sido probados y desarrollados, también acoplar distintas soluciones que ya han sido más trabajadas y estudiadas en la academia, para aplicar a en necesidades específicas que vengan sobre todo de los territorios. Y también, a partir de ese análisis de riesgo, poder tener alguna medición del impacto económico, algo que no siempre está muy estudiado en profundidad en la práctica, pero que permite llegar con un lenguaje bien específico hacia los tomadores de decisión para poder buscar, por ejemplo, formas de financiar o de cuantificar el valor o el beneficio de alguna manera de la inversión en estos temas. Y finalmente, algo que parece como bien ambiguo, pero vamos a mostrar algunos ejemplos concretos al respecto, que tiene que ver con la coordinación y articulación multisectorial. En el fondo, cómo hacemos conversar a grupos de personas que tienen, por supuesto, intereses comunes, pero también con sus quehaceres distintos, no necesariamente se logra una convergencia natural para abordar algunos problemas específicos. Y ahí hay hartas salidas distintas donde se puede abordar de esta manera. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la adopción de metodologías, acuerdos técnicos, por ejemplo, para la toma de decisiones, también desarrollo para propuestas de política pública, etc. Y para eso es necesario, por supuesto, tener conocimiento técnico específico que de alguna manera nosotros apoyamos con un rol más de secretaría técnica típicamente y buscamos también capacidades de otros especialistas.
Desde el punto de vista de la colaboración con el Estado, ITREN, como les mencionaba al principio, tiene por su concepción, ¿cierto?, el mandato del Estado para ser esta institución, ¿cierto?, que articule las capacidades para resolver estos problemas de interés público. En este sentido, nosotros desde hace ya varios años hemos trabajado bien de la mano con Senapred, en particular en el apoyo respecto al despliegue de algunos desafíos específicos de la ley 21.364 que mencionaba, ¿cierto?, la directora hacia unos momentos atrás. La primera línea de trabajo que hemos avanzado bastante con Senapred tiene que ver con el proceso de desarrollo de los lineamientos y metodología para la elaboración de los mapas de riesgo. Tengo un ejemplo más específico más adelante. Que tiene que ver con el desafío particular que pone la ley, ¿cierto?, de coordinar distintos actores en pos de tener un instrumento que permita tomar decisiones en los territorios respecto al riesgo ante desastres. Y la segunda línea, que tiene que ver con el diseño e implementación de herramientas tecnológicas que permitan desplegar este sistema de información para la gestión de riesgo de desastres que, o de acuerdo a lo que indica la ley, tiene que estar al servicio de los procesos y todas las interacciones del SINAPRED, es decir, del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, no solamente de SENAPRED. Hemos trabajado también bastante con el servicio en esa línea. En otros ámbitos también y con otra línea de trabajo hemos ya levantado, ¿cierto?, un proyecto piloto, en primer lugar, con el Ministerio de Economía para empezar a tomar desde este año la visión hacia los sectores productivos, entender cuál es el riesgo al que están ¿cierto?, expuestos de alguna manera a ciertos sectores clave de la economía y en el caso de que ocurran ciertos eventos, qué pasa, ¿cierto?, cómo afecta la afectación de ese sector, qué pasa con el resto de la economía, cómo se propaga esa afectación a nivel regional y luego nacional. Estamos avanzando con un proyecto piloto en esta línea, en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, y en unas láminas más también va a contar un poquito más detalles de eso. Respecto al diseño y desarrollo de estas herramientas tecnológicas, como les mencionaba, con Senapred hemos trabajado en la definición, ¿cierto?, de este sistema de información. En primer lugar, con una definición de alto nivel de la arquitectura de este sistema, esto más desde el punto de vista del software mismo, pero es muy relevante porque el trabajo que se hizo no tenía, o sea, tenía que ver el resultado, por supuesto, con temas más técnicos de software, pero implicó hacer un levantamiento muy exhaustivo respecto a los procesos que lleva a cabo actualmente el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Un análisis muy interesante que pudimos recabar durante este proceso a través de 80 entrevistados del SINAPRED, incluyendo 5 direcciones regionales, por supuesto todos los departamentos y las áreas del SINAPRED nacional, y también 10 de los 12 organismos técnicos de monitoreo de amenaza, algunos organismos técnicos de monitoreo sectoriales también, como el Ministerio de Salud. A partir de este resultado, de este análisis, más bien, se identificaron 5 macroprocesos de este SINAPRED, macroprocesos entendiéndose no necesariamente todo lo operativo en detalle, sino más bien una manera de mirar el problema de la GRD de forma más global y entender también cómo este sistema de información debía responder a esos macroprocesos, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que le indica la ley es bien, digamos, amplia respecto a lo que este sistema de información debe hacer, sin embargo indica que debe abordar todo el ciclo completo. Entonces era muy importante levantar cuál era esa expectativa y esas necesidades, más allá del software mismo. A partir de eso se definieron una serie de requerimientos que tienen que ver con el software, ahora sí, gobernanza de datos, gestión de la información, ciertos estándares de comunicación, seguridad, por cierto, gestión de usuarios, entre otras cosas. Eso permite, entre muchas otras aplicaciones, por supuesto, ir definiendo un plan de implementación que permita también priorizar dónde se van poniendo los recursos y buscar también mecanismos para que esto pueda estar siendo cada vez más acelerado, considerando que no solamente, o sea, ITREN es uno de los actores, por cierto, que puede ayudar mucho a que esto se desarrolle, pero hay muchos más, y la idea es que esto sea como una suerte de mapa o plano basal, donde se puedan ir generando distintos desarrollos que sigan un marco común, no solamente desde el SENAPRED, sino también considerando todos los
los desarrollos y plataformas existentes que hay en las distintas instituciones públicas, sobre todo, que debiesen interactuar de alguna otra manera dentro del marco de un sistema de información. Dentro de este trabajo se levantaron también todas estas plataformas existentes y también se considera, por supuesto, integrar de alguna manera con ciertos estándares y protocolos. Una de las muestras de este sistema de información es el trabajo que en particular hemos hecho con Senapred, con la unidad de alerta temprana, respecto al alertamiento de incendios forestales. Aquí está un poco lejos, ¿cierto?, de la materia de esta reunión, pero es relevante porque ha sido una iniciativa que hemos empujado ya hace un par de años y ya está en operación en 6 direcciones regionales y en UAT nacional. Y la idea es, por cierto, que esto vaya creciendo hacia otras variables del riesgo. Una de las que hemos explorado, de hecho, con la UAT es abordar el protocolo sismo-tsunami, que ya empezamos a trabajar, ¿cierto?, con el Centro Sismológico Nacional, con el CHOA, en una primera versión más de diseño, basándonos, por supuesto, en el protocolo existente. Pero esta aplicación es una aplicación web que permite gestionar información, generar reportes automáticos de alertas, acelerar también y eficientar el proceso de monitoreo y alerta, y a la vez informar a las autoridades rápidamente respecto al panorama de incendios forestales a nivel nacional a través de una aplicación móvil. Eso es una de las muestras de las distintas salidas que puede y debiera tener este sistema de información. El sistema de información es como una suerte de hub donde debieran coexistir distintas aplicaciones. Nosotros nos gusta decir que es como una especie de ecosistema de aplicaciones. Desde el punto de vista más de estimación de riesgo y el análisis de impactos económicos, queríamos comentarles un poco respecto a este proyecto que estamos empujando con el Ministerio de Economía dentro de esta línea de trabajo, ¿cierto?, de análisis de riesgo de los sectores productivos. Y este proyecto piloto que empezamos este año tiene que ver con evaluar el riesgo de desastres, en particular para el sector forestal, en las regiones de Maule y Biobío, considerando 3 amenazas particulares: inundaciones, incendios forestales y la amenaza sísmica. Para ello, dado igual un poco la ambición, ¿cierto?, de esta visión de llegar a la cuantificación económica, se han hecho varios trabajos en desarrollo del tipo iterativo e incremental. Es decir, primero se hizo un análisis más cualitativo de cruce de amenazas y exposición desde el punto de vista más cualitativo del valor expuesto. Después, un desarrollo más de mapas de indicadores de riesgo productivo con la cuantificación del riesgo, la amenaza desde el punto de vista más probabilístico, con un análisis un poco más profundo que se ha tomado a partir de colaboraciones específicas con la academia. Por ejemplo, en el caso de incendios forestales hemos trabajado con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile. Y finalmente, que son las últimas 2 partes en las que estamos más trabajando fuertemente ahora, tiene que ver con el modelo de impacto económico. Es decir, una vez que ciertos assets o elementos, ¿cierto?, que están expuestos de los sectores productivos sufren daño, ¿qué pasa con la cadena productiva secundaria, terciaria, etcétera? ¿Y cuál es el impacto a nivel nacional a través de matrices insumo-producto? Entonces, eso es un poco lo que estamos trabajando, y la visión es que este output, este insumo técnico, pueda ser desplegado en alguna plataforma digital que permita tomar decisiones de anticipación. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y en particular la Corfo están muy interesados en desarrollar instrumentos para poder fomentar la resiliencia de los sectores. Para eso necesitan saber, digamos, dónde es mejor poner ciertos esfuerzos, etcétera, y tener alguna manera de cuantificar, ¿cierto?, dónde convendría o sería más costo eficiente quizás incentivar la resiliencia del sector. Estamos ahí, es algún trabajo bien incipiente, bien interesante, porque tiene también esa componente de última milla de recomendaciones hacia la política pública. Y finalmente, desde el punto de vista del trabajo que hemos estado haciendo ya desde julio de agosto del año pasado, iniciamos este trabajo que tiene que ver con el apoyar al servicio en temas de la elaboración de los mapas de riesgo. El desafío es muy grande. La ley indica, ¿cierto?, que Senapred está a cargo de elaborar estas mapas en coordinación con otros actores que son muy relevantes, por supuesto, en las distintas etapas del riesgo. Esto es un músculo que no está del todo instalado como capacidad en el país. Entonces es muy importante lograr alinear también no solamente las componentes técnicas, sino también esas visiones de las distintas instituciones. Y dado la magnitud del problema y considerando también
la bajada específica que exige la ley para los mapas de riesgo, es decir, tienen que ser un instrumento útil para la gestión territorial, decidimos dividir un poco este problema en fases. Entonces, mi primer gran desafío fue coordinar con distintos organismos técnicos de monitoreo de amenaza una mesa técnica donde nos pusimos de acuerdo respecto a un marco común para abordar la caracterización de las amenazas en torno al objetivo de desarrollar mapas de riesgo, es decir, entender cuál sería esta base metodológica donde podamos alinear los distintos procesos, datos, las capacidades existentes, las brechas, de manera de igualar un poco la cancha y las guías para que los 12 organismos técnicos de monitoreo puedan proveer lo que se necesita para elaborar estos mapas. No es trivial porque hay unos que están mucho más avanzados que otros, no es la idea tampoco bajar la vara, por supuesto, y esta metodología que abrazamos, ¿cierto?, durante este trabajo con la mesa, permite un poco balancear esas cosas, acercar los que están quizás un poco más atrás y también acoger a los desarrollos más robustos desde el punto de vista de modelación probabilística, por ejemplo, del riesgo, como es el caso sísmico, el caso, ¿cierto?, también del análisis de riesgo volcánico también, y por cierto, en algunos en incendios forestales también hay harto avance en la academia al respecto. Y finalmente, y con esto ya cierro un poco para abrir, entiendo ya la discusión, comentarles que ITREN es una corporación, ¿cierto? Es una corporación de derechos privados sin fines de lucro con misión de interés público, y desde el inicio, cuando diseñamos la gobernanza de ITREN, buscamos que todos los actores relevantes para este problema público, ¿cierto?, que es la gestión de riesgo y resiliencia ante desastres, estuvieran de alguna manera en la mesa. Para ello tenemos una gobernanza que no voy a entrar en detalle acá a explicar, la podemos comentar después en el coffee si es de interés, pero las universidades tienen un rol muy relevante, por supuesto, porque es, digamos, donde se desarrolla, por supuesto, y se empuja el conocimiento, las fronteras del conocimiento, que es muy importante para avanzar en estos temas. Hay 7 universidades socias de ITREN, y recientemente hemos empujado la formación de un comité académico que permita operativizar el trabajo que se hace con las universidades socias para sistematizar mucho más la colaboración entre ITREN y las universidades socias en primer lugar, y esto va a dar un poco un espacio de colaboración más abierto, ¿cierto?, con las universidades en la academia, y haciendo vaso comunicante con el trabajo que estamos haciendo con el Estado en particular, con las necesidades que se relevan desde el Consejo de Organismos Públicos, desde el Consejo de la Sociedad Civil, por cierto. Entonces, este comité va a sesionar por primera vez ahora en octubre, está como recién estamos como diagramando lo que va a ser el plan de trabajo, pero les queríamos comentar un poco al respecto porque abre también oportunidades de sinergias con la red, ¿cierto?, de AndesNet, con las iniciativas que se hacen con colaboración internacional, con los avances que hemos trabajado también con los distintos organismos técnicos que nos estamos vinculando. Así que con eso quería cerrar y agradecer también el espacio. Sí, muchas gracias, Catalina. Voy a hacerle una pregunta que viene desde el chat. ¿Sí? Ya, sí. La pregunta es sobre la variable de remociones en masa. Si es que desde ITREN planea elaborar una plataforma para reportar remociones en masa. Bueno, eso, lo de reportar remociones no es competencia de ITREN, es competencia de Cernagiomín, entonces no está en nuestra hoja de ruta. Sin embargo, con Cernagiomín, de hecho, firmamos recientemente un convenio para abordar un poco el trabajo más institucional en los distintos amenazas que Cernagiomín monitorea, ahí considerando, por supuesto, el rol nuestro de articulador con la academia, pero de reportar remociones en masa, no, eso no está dentro de nuestro rol. Sí, la parte más de datos técnicos que puedan servir para hacer investigación. Ahí tenemos una plataforma de datos abierta, datos para resiliencia, que no estaba en esta presentación, pero también podría ser interesante revisar. Bueno, muchas gracias, Catalina. Bueno, y ahora pasamos al coffee, que entiendo que está atrás. Y también para las personas que trajeron póster, los pósters también se van a pegar en los paneles que toman fondo.